El 28 de junio, también 28, se aprobó la ley Bases en el Congreso de la Nación. Esta ley que modificó un montón de normativas, entre ellas lo de los impuestos internos al tabaco, que había sido motivo de notas periodísticas, pero en razón de que había un privilegio aparentemente para un sector, para un empresario puntual. La cuestión es que este cambio normativo, a menos de 2 semanas de concretada esta implementación, estas modificaciones, ha generado una especie de guerra de precios de los cigarrillos, sobre todo de las marcas que son más económicas. Ha bajado el precio del cigarrillo y con eso, como está determinado, creo, se lo vamos a preguntar a un experto, estaría aumentando el consumo de cigarrillos por parte de fumadores. Y sabemos aquí, lo decíamos también más temprano, cuando conversábamos con Cristian y Cecilia, el tabaco hace mal, provoca enfermedades gravísimas como el cáncer y también tapa las arterias. Precisamente por esta consecuencia es que la Fundación Interamericana del Corazón ha hecho saber de esta preocupación, de esta situación que se ha dado. Por eso hemos convocado a Mario Bedosti, que es coordinador de la Fundación Interamericana del Corazón, que trabaja, por supuesto, con la salud pública allí como objetivo. Mario, te saludamos, gracias por la espera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tratamos de hacer una breve introducción, pero se trata más o menos de lo que hemos dicho. Por ahí a lo mejor pedirte que nos ayudes a entender un poquito más qué es lo que ha cambiado con la modificación de la normativa junto con la ley bases, ¿no? Sí, perfecto. Como bien decías, la ley bases contenía un montón de cuestiones normativas e institucionales de relevancia y tenía en particular un capítulo dedicado a lo que es tabaco y a lo que es los impuestos al tabaco, particularmente la ley de impuestos internos y la modificación propuesta afectaba específicamente a los cigarrillos. Para hacerlo muy brevemente, explicarlo, el impuesto a los cigarrillos tiene dos partes, o tenía dos partes, mejor dicho. Un valor porcentual sobre el precio de venta, que estaba fijado en 70%, y la ley base proponía subirlo al 73%, es decir, incrementar la alícuota de lo que se pagaba en concepto de impuestos por los cigarrillos, lo cual eso era positivo. Y por otro lado, la ley contenía también un impuesto mínimo, que era un valor monetario que se actualizaba por inflación y que operaba de algún modo como una especie de orientador de los precios, porque más allá de la parte porcentual del impuesto, había un piso mínimo monetario que estaba fijado alrededor de los 800 pesos, que cada paquete de 20 unidades no podía pagar en concepto de impuestos menos que ese valor. Bueno, con la ley base, esa barrera, ese impuesto mínimo, se eliminó y quedó únicamente fijado el valor porcentual, que como les decía, quedó fijado en 73%. Entonces nosotros lo que intentamos llamar la atención a los legisladores, las legisladoras y al público en general durante el debate era: si se elimina el componente mínimo, no va a haber ninguna barrera legal para que la industria tabacalera fije los precios en el valor que considere. Y lo que alertábamos era que veíamos que lo que iban a buscar hacer era bajar precios para aumentar el consumo, y un poco eso es lo que estamos observando, y ese es el llamado que estamos haciendo en estos momentos. Lo que estamos observando en los últimos días, que solamente a 15 días de que se comience a implementar estos cambios que acabo de mencionar, ya hay dos grandes tabacaleras que para un segmento intermedio de sus productos bajó el precio hasta el 20%. Y eso es gravísimo porque también lo que ya en otras oportunidades hemos conversado incluso con ustedes, la política de impuestos a los cigarrillos que se traslade a lo que es precios es la medida más efectiva que tenemos para combatir contra el consumo de estos productos tan mortales, ¿no? Mario, me parece que esto es para reafirmar, confirmarlo y difundirlo. Es decir, el precio que tiene el cigarrillo tiene que ver muchísimo con el nivel de consumo. Si está más caro, hay menos gente que lo consume. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que señala desde la Organización Mundial de la Salud hasta toda la evidencia científica. Lo que nos muestra es que cuanto más altos sean los impuestos, por ejemplo, si uno aumenta los impuestos en un 10%,
el consumo puede bajar hasta un 5%, solamente con subir 10% los impuestos. Pero acá lo que estamos viendo es lo contrario. Claro. O sea, nosotros lo que advertíamos es, no eliminen el impuesto mínimo, porque las tabacaleras van a bajar precios para recuperar, porque esto ya es una cuestión que nosotros, como decimos siempre, a nosotros no nos importa qué empresa venda, sino que no se venda más cigarrillos. Y lo que advertíamos es, las empresas que tenían precios más caros porque este impuesto mínimo les evitaba abaratar sus precios, ahora ya no tienen esa barrera y decíamos, van a bajar los precios y eso es lo que estamos viendo. Y las reducciones que se promocionan en estos días van entre el 7% y hasta el 20%. Entonces está pasando, bueno, de alguna manera lo que dijimos que iba a pasar, y que la eliminación de ese impuesto mínimo lo que hace es, a lo que es impuestos al cigarrillo, le borra la perspectiva de salud, porque los impuestos, y que de hecho en este debate pasó, muchas veces se piensan como una herramienta fiscal, pero en realidad este tipo de impuestos es una herramienta de salud, tienen un componente de salud porque lo que están buscando es desincentivar el consumo de productos que son mortales. Bueno, esto se ha eliminado y de hecho, esto que no lo decimos solamente nosotros, la OMS y las sociedades civiles y científicas, también lo dijo la Corte Suprema, porque en el medio del debate la Corte Suprema emitió 2 fallos recalcando esta cuestión, que los impuestos específicos, así se llaman estos impuestos que van directo a algunos tipos de productos, tienen una finalidad de salud que es protectora, bueno, del derecho a la salud de la población. Pero bueno, más allá de eso, lamentablemente lo que primó fue el interés económico y ahora estamos comenzando a ver lo que nosotros advertíamos, y de hecho nosotros durante el debate de la ley bases, nuestro equipo de economistas hizo estimaciones de que lo que podemos esperar en los próximos meses, estos son estimaciones, nosotros tenemos que seguir estudiando a ver cómo evoluciona el mercado, pero lo que estamos viendo es que va a caer la recaudación pública alrededor del 3% y las ventas se pueden incrementar hasta un 2,6%. Estas son estimaciones, la realidad es que esto acaba de comenzar a pasar, pero ya te digo, a 15 días ya bajaron hasta un 20% uno de los segmentos de marcas de cigarrillos. Así que bueno, solo podemos esperar que esto siga avanzando, pero bueno, lo seguiremos monitoreando y denunciando, por supuesto. Mario, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Consultarte, entonces, uno podría decir que esta ley de bases en lo referente a la industria tabacalera estaría de alguna manera facilitando el mayor consumo. Esa sería una pregunta, si está bien mirarlo por ese lado. Y la otra cuestión es, ¿cómo se entiende esto de que, lo acabas de decir recién, se cae la recaudación pública respecto a los impuestos y a la vez colabora con el consumo, digamos, y va en contra de la salud directamente? ¿Qué tiene de positiva esta ley en el fondo? Bueno, esa es una gran pregunta. La verdad que nosotros no veíamos aspectos positivos, o sea, nosotros lo que intentamos advertir fue esto, porque había una cosa que esta ley fue promocionada como que se está equiparando para que todas las tabacaleras queden en igualdad de condiciones y demás, pero eso era referencia a que algunas tabacaleras muy puntuales ya habían judicializado el impuesto mínimo para no abonarlo. Entonces lo que venían a decir es que entonces la ley bases eliminaba privilegios. Bueno, en realidad lo que nosotros respondíamos desde la salud pública, en realidad es, acá no se está eliminando privilegios, sino que se le está habilitando a todas las empresas tabacaleras a que usen una estrategia de precios baratos para buscar mayor ventas, lo que bueno, se puede entender en la lógica comercial, pero eso va en contra del derecho a la salud, porque la realidad es esa, lo que se está haciendo es que un producto que es mortal sea más asequible, más accesible para la población. Y de hecho, nuevo, eso dice, no, esto no va a ocurrir porque se está subiendo el valor porcentual del impuesto, se está subiendo del 70 al 73, y era, bueno, sí, eso está bien, nosotros decíamos, ese aumento de la alícuota, de hecho debería ser del 75, ni siquiera del 73, pero al eliminar el mínimo, le habilitan el juego, porque a vos te queda un valor porcentual, pero el precio monetario lo fijás donde a vos te parece, y de hecho eso es lo que está ocurriendo, ya comenzaron a bajar los precios, y a lo que es más alarmante es que la reducción en los precios también tiene un impacto no solamente en el consumo de la población en general, sino de las juventudes. Porque nosotros recordemos que en nuestro país, según las encuestas, los datos disponibles, la edad de inicio al consumo de cigarrillo ronda entre los 12 y los 13 años. Entonces, los productos, cuanto más baratos sean, más accesibles son para la población en general y en particular para los jóvenes. Claro. Mario, buen día, Cecilia te saluda. Bueno, uno por allí no termina de entender, ¿no?, cómo es esta política, donde se va a recaudar menos, se va a producir mayor consumo entre jóvenes, especialmente como lo venís señalando.
¿Cuál es el impacto en la salud justamente que se puede llegar a producir con este incremento en el consumo del tabaco? Bueno, ¿qué tal, Cecilia? Buenos días. No, la verdad que realmente es algo que no se entiende la cuestión de la ley bases. O sea, sí insisto, la promocionaron como que en realidad iba a subir la recaudación por estos, de nuevo, estos 3 puntitos porcentuales que anunciaban que subían. Pero, de hecho, las estimaciones hubo mucha desinformación, mal o bien intencionada, en la que en realidad decían que la recaudación iba a subir por este aumento porcentual. Bueno, en realidad ya estamos empezando a ver que si los precios bajan, la verdad es que la recaudación difícilmente suba. Y en realidad el impacto a la salud, bueno, al aumentar el consumo, todo el daño que genera el tabaco se va a multiplicar. Recordemos que en nuestro país, con datos de 2022, mueren alrededor de 42.000 personas al año por enfermedades vinculadas al tabaquismo. Esto es el 13% de las muertes totales que hay en nuestro país. Y en términos económicos, para dar el dato la última información disponible, que es parte de un estudio que hicimos desde FIC con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, el IEX, para el año 2022 el país gastó 840.000 millones de pesos en costos médicos directos por atender las enfermedades vinculadas al tabaquismo. Y en ese entonces lo que se recaudó en materia de impuestos al tabaco solamente cubrió el 29% de ese monto. Entonces la situación es alarmante por donde la mires, porque nosotros estamos viendo que potencialmente va a caer la recaudación y que si hay más consumo, el costo médico de atender a las personas por enfermedades vinculadas va a ser más. Entonces, la realidad es que estos cambios vienen a empeorar el cuadro de situación en general y a lo único que responden al final del día es a intereses económicos sin la perspectiva de salud, porque eso, vuelvo sobre el tema, pero nuevamente, en el debate nosotros lo que pedíamos era escuchen a la sociedad civil que lucha por el derecho a la salud, escuchen a los médicos, a las sociedades científicas, y la realidad es que, como todos hemos visto en los medios, lo único que se vio fue la pelea entre las distintas tabacaleras, o sea, el interés económico fue lo que primó en esta discusión. Mario, en algunos de los países más desarrollados o que tiene mejor distribución de la riqueza, menos diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, digo, países donde se vive bien, ¿se da esto de que se libera totalmente y que el Estado se hace un costado para que en todo caso sea el mercado el que fije el precio de elementos como son los cigarrillos, que sabemos producen cáncer y matan, como bien vos dijiste recién, cerca de 42.000 personas, dijiste algo así por 42.000 personas al año. Bueno, digo, ¿la legislación es así en algunos de los países desarrollados o efectivamente se llevan adelante políticas positivas a nivel impositivo justamente para bajar el consumo? Bueno, a ver, la industria tabacalera es transnacional, como todos sabemos, no es solamente una cuestión argentina, e interfiere activamente en las políticas públicas alrededor de todo el mundo, pero sin embargo, lo que existe es una sociedad civil organizada y una Organización Mundial de la Salud que promueve fuertemente medidas alrededor de todos los países, y ahí es otra gran deuda que es importante destacar. Nosotros, de alguna manera, estamos aislados de lo que es la lucha internacional por el control de tabaco, porque Argentina tampoco es miembro del Convenio Marco para el Control de Tabaco. Eso es un tratado internacional de salud que recoge una batería enorme de políticas para prevenir el consumo, que nosotros lo firmamos, ese convenio, en el 2003, y hasta el día de hoy no lo hemos ratificado. Eso nos deja fuera de la mesa global de discusiones sobre las mejores políticas para reducir el consumo, y además lo que está pasando y lo que pasó con la ley Bases va en contra de todas las recomendaciones internacionales, que en realidad el llamamiento es al revés, a que el Estado tiene que tener una intervención mayor para cuidar la salud de la población, y que esto no es en contra de un sector determinado, esto es una cuestión clara de el Estado tiene que cuidar el derecho a la salud de la población y para hacerlo tiene que promover medidas que desincentiven el consumo de los productos que son dañinos. Por eso nosotros ahora también, desde FIC y la sociedad civil, hacemos un llamado a que tiene que volver a discutirse una ley de impuestos internos y que sea incluso más abarcativa para incluir la noción de lo que nosotros llamamos los impuestos saludables, que es este tipo de impuestos, como el mínimo que eliminaron, que son impuestos que aborden específicamente a una amplia gama de productos. Nuestra ley de impuestos internos tiene impuestos para lo que es tabaco,
para lo que es alcohol y para lo que es bebidas azucaradas. Y la realidad es que todas las recomendaciones internacionales lo que apuntan es eso, que todos los productos que son dañinos para la salud tienen que tener un impuesto diferenciado, porque eso es lo que desincentiva el consumo. Así que en este momento, lamentablemente, estamos yendo un poco a contracorriente de lo que recomienda la ciencia y la comunidad internacional. Bueno, respecto a lo que estás diciendo, Mario, por aquí llega un mensaje y creo que de alguna forma estás respondiendo. Capaz que yo te lo comparto el mensaje y podés agregar algo más. Voy a disentir, dice Ángel de Gualeguaychú, con quien está exponiendo el tema de los impuestos internos de los cigarrillos. Lo que no tiene en cuenta es la brutal caída del consumo en los primeros 6 meses del año. Lo que hacen las tabacaleras es tratar de bajar precios para sostener la demanda. Bueno, la realidad es, lo que están haciendo las tabacaleras es, sí, totalmente, hay un interés económico que están buscando sostener las ventas de sus productos. Eso es lógico, pero de nuevo, me parece que ahí lo que ocurre es un poco lo que pasó en el debate de la ley bases. Son dos racionalidades distintas. Una es la racionalidad económica, que está bien, digamos, las empresas tienen que buscar el rédito económico y demás, pero lo que pasa es que acá no estamos hablando de un producto que sea inocuo, sino un producto que es letal para la salud humana. Entonces, en ese sentido, más allá de la lógica económica, lo que tiene que primar es la lógica de salud. E insisto una vez más, si uno baja los impuestos y por ende baja los precios, se está promoviendo, incluso en ese sentido, desde el Congreso de la Nación, se está promoviendo desde el Estado el consumo de un producto que es letal. Entonces, de nuevo, son dos lógicas distintas. Si uno lo piensa desde la lógica económica, bueno, no es el rol de la sociedad civil de salud. Nosotros lo que hacemos es un llamamiento a decir, estos productos son letales y las modificaciones que se acaban de insertar van en contra del derecho a la salud porque están directamente promoviendo su consumo, que eso es el objetivo que va directamente en contra de la salud de millones de personas en nuestro país. Clarísimo, Mario. Mario, respecto a esto, con las políticas gubernamentales, ¿estarían faltando ahora campañas de prevención para ayudar a reducir el consumo? Sí, en términos de política de deudas que tiene nuestro país históricamente a nivel de lo que es control de tabaco, bueno, en primera instancia, esto no lo vuelvo a repetir, es lo que estamos hablando, necesitamos una política de impuestos seria y que esté orientada a proteger el derecho a la salud, pero hay otras cuestiones. Lo que les mencionaba recién, el convenio marco de control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud necesita ser ratificado. Nosotros es una lucha larguísima, ese proyecto se presentó muchísimas veces en el Congreso de la Nación, y bueno, por oposición específicamente de los sectores tabacaleros es que no se logra avanzar. Por otro lado, lo que es publicidad, porque otro de los mayores factores que promueve el consumo es lo que es la publicidad de estos productos, tanto en los kioscos como a nivel, hoy día redes sociales y a nivel todo lo que es marketing digital. En eso necesitamos mejorar nuestras regulaciones para lo que es puntos de venta o kioscos. Nosotros promovemos normativa subnacional, porque como todos sabemos, nuestro país es federal, así que no es solamente el Estado nacional, sino que las provincias también tienen la potestad de regular lo que es la publicidad a los cigarrillos. Nosotros vemos los kioscos inundados de publicidad que viola las normativas nacionales, provinciales, que no debiera ser así. Y después, por otro lado, el marco normativo que nosotros ya tenemos, porque eso también es bueno recordarlo, nosotros desde 2011 tenemos la Ley Nacional de Control de Tabaco, que recoge un montón de políticas que son muy buenas y muy útiles. Lo que vemos también hace tiempo es problemas en la implementación. Lo que es la fiscalización y sanción de los incumplimientos, ahí claramente hay una necesidad de reforzar para que efectivamente la normativa que tenemos, que es buena, se cumpla de manera efectiva. Mario, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie ante toda esta situación que vos has descrito claramente y que realmente nos alarma? Porque también, por ejemplo, un mensaje dice, sube el pan y bajan los cigarrillos. Estamos todos locos. Totalmente. Bueno, desde la sociedad civil lo que tenemos es las herramientas que es peticionar ante nuestras autoridades, desde lo que somos organizaciones de sociedad civil, promover en lo que es poder ejecutivo, poder legislativo, pero lo que es la sociedad, las personas en general, bueno, cuando se ve una publicidad que no corresponde, denunciar ante el Ministerio de Salud, ya sea de la Nación o de la provincia en la que estemos viviendo, denunciar en redes sociales lo que se ve y sobre todo visibilizar esta cuestión, porque eso creo que fue lo que nos faltó, lo que no se pudo lograr en lo que fue la discusión de ley bases, de decir, esto no es una discusión económica meramente, acá estamos hablando de la salud y necesitamos que se escuche eso
que fue lo que no se escuchó. Así que es a seguir trabajando, visibilizando el problema y concientizando que acá el Estado tiene que intervenir con políticas claras, que lo que busque es proteger a los individuos de, nuevamente, y vuelvo a insistir, de un consumo que es mortal para la salud. O sea, no habría posibilidad de una revisión de manera legal de esto, no podríamos hacer nada, digamos, para que esto se pueda revertir. No, a nivel de lo que es impuestos, lo que hay que hacer es lo que necesitamos es Sí, volver a discutir la ley de impuestos sí. internos con una nueva propuesta que abarca a todos, no solo, de nuevo, no solamente al tabaco, sino a estos otros productos Ujú, que yo mencionaba. Pero exacto. respecto a la normativa que ya tenemos, sí los instrumentos que se pueden usar son los de denuncia, insisto, cuando uno ve una Denuncia. violación, porque otro de los aspectos, por ejemplo, que no tiene pleno cumplimiento son lo que se llama los ambientes libres de humo. Sí, En todos los lugares cerrados, en todo nuestro exacto. país, no se puede fumar y sabemos que en esos lugares no siempre se cumple. Entonces, siempre hay un número de teléfono o un mail a disposición y hay que peticionar ante las autoridades, porque también lo que pasa es, la normativa para que se cumpla también, la ciudadanía tiene que reclamar su cumplimiento. Entonces es importante reportar las violaciones que vemos, que no es una cuestión de vigilancia, sino es una cuestión de hacer valer los derechos, porque Ujú. uno no, cuando ve a alguien fumando en un lugar cerrado, no está queriendo restringirle la libertad a nadie, sino decir, che, las otras personas que no están fumando acá están consumiendo humo de segunda mano y eso es daño que no debería estar ocurriendo. El daño a los no fumadores, Mario, ¿no? El daño a los que no fumamos, pero recibimos el humo que al final también nos hace daño. Respecto a los cigarrillos, estos que venden, que no son en paquetitos, sino que son electrónicos. Eh, si nos puedes recordar, te quería pedir, quizás no tiene que ver con el tema, pero si nos puedes recordar que si hacen daño o no a la salud también de las personas. Sí, sí, como no, los cigarrillos electrónicos. O sea, lo primero que hay que recordar en lo que es cigarrillos electrónicos es que en nuestro país están prohibidos. Están prohibidos Bien. desde el año 2011. No su uso y su consumo, pero sí su venta, promoción, publicidad, importación. Todo eso está prohibido desde el año 2011. Y ahí ese es también uno de los aspectos en los que yo decía esta necesidad de necesitamos normativa nueva, pero también necesitamos hacer cumplir la que ya existe. Y la realidad es que lo que es como con lo que es el consumo de cigarrillo electrónico, que es un producto dañino para la salud, no lo decimos solamente nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque contienen nicotina y contienen sustancias cancerígenas. Ese es un problema grande que, a pesar de estar prohibidos, estamos viendo cómo aumenta el consumo y cómo aumenta la venta. Nosotros, otra de las líneas de trabajo que tiene la Fundación es relevar qué pasa en los kioscos en distintas jurisdicciones del país y vamos viendo cómo ya en otros momentos quizás se vendía más escondido, más abajo de un mostrador. Ahora ya directamente los estamos viendo promocionados a la venta cuando, insisto, están prohibidos. Y nosotros, otra cosa, menciono dos datos. Hace poco diseminamos los resultados de una encuesta que hicimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, entre adolescentes en edad escolar, y lo que vimos es, aquí en la ciudad al menos, es que hay al menos un 9% de jóvenes que están consumiendo de manera regular lo que es cigarrillo electrónico, y un 20% de consumo de algún tipo de producto de tabaco y nicotina en general. Entonces, ese es otro llamamiento que hay que hacer, porque esa es otra de las mentiras que Mm. se promocionan desde algunos lugares, que son productos inocuos, que sirven para dejar de fumar. Bueno, no. Lo que la evidencia científica nos Claro. muestra y es contundente es que hay daño asociado a su consumo y no son herramientas para dejar de fumar. Porque otro dato más de esta encuesta que les mencionaba es que lo que también se observa en muchos casos es consumo dual. ¿Qué quiere decir? Mm. Se fuma cigarrillo común y se fuma cigarrillo electrónico. Entonces, está totalmente desaconsejado y desde ya para los que jóvenes, por supuesto, que de hecho está prohibido su consumo ahí también. Mario, una última pregunta de mi parte. Señalaste que esta batalla de precios se está dando sobre todo hacia abajo y entre las marcas que no son las más caras, digamos. La pregunta puntual ¿es diferente la calidad del cigarrillo, que es, en este caso, bueno, el más barato respecto del más alto en cuanto a lo que perjudica o no a la salud de quien lo fuma, de quien consume? En primer lugar, sí, efectivamente lo que vos mencionás es así. Nosotros lo que vemos es las empresas más grandes tienen como varias líneas, productos más premium en relación al precio y productos más baratos, que ese segmento, el de lo que sería una segunda marca, si vos querés,
esos son los donde se está observando la reducción esta de precios que te mencionaba, que sí, es para competir con otras compañías que son más pequeñas, que tienen productos súper baratos. Entonces, esa es como la guerra de precios que se está dando, a ver quién se queda con segmentos más grandes del mercado. Pero ahí volver a insistir lo mismo. No existen cigarrillos que sean mejores o peores para la salud, más allá del precio. Todos contienen tabaco y las mismas sustancias carcenígenas y dañinas para la salud. Y por eso volvemos a insistir. A nosotros no nos importa si la empresa A o B vende el tabaco, sino es la venta de tabaco. Claro. Y para resumir a lo último que me preguntabas, no hay cigarrillos que sean mejores que otros. Cualquier consumo de tabaco es perjudicial para la salud y potencialmente mortal, y por eso necesitamos políticas urgentemente que desincentiven el consumo. Bien, no quiero hacerte decir cosas que no querés decir, digo, pero el cigarrillo más caro puede llegar a tener una menor probabilidad o hace menos mal que el cigarrillo que es más barato, digo por ahí pensando en la calidad del filtro, no sé, yo gracias a Dios no soy fumador y no conozco el tema en cuestión, digo, pero el precio, ¿por qué se da? No, la verdad que la diferencia entre los precios desconozco y no es algo que nos compete a nosotros, pero sí volver a transmitir una vez este mensaje. Más allá de cuánto salga o cuánto más premium se promocione, todos contienen tabaco, todos contienen nicotina y todos contienen sustancias que generan cáncer, EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, con lo cual, más allá de esta cuestión, que incluso a veces estas palabras como premium o otro tipo de palabras asociadas a algo más exclusivo, terminan siendo estrategias de marketing, y lo que está dentro es tabaco. Con lo cual, de nuevo, no hay ningún tipo de producto ni consumo que sea más seguro que otro. O sea, consumir tabaco mata y por eso trabajamos para combatirlo. Excelente. Mario, me quedé con un dato allí colgado que es el porcentaje que implica la muerte por la causa del cigarrillo, en el porcentaje total de causa de muertes. Sí, eso mencionábamos. Para el 2022, que son los últimos estudios que se han hecho, se estiman 42.000 muertes al año por enfermedades asociadas al consumo de tabaco, y esto representa el 13% de las muertes totales en el país. O sea, es un problema muy grave de salud pública. Tremendo, tremendo. Bueno, gracias Mario por toda la información compartida, por el trabajo que hacen allí desde la Fundación Interamericana del Corazón. Seguimos en contacto, ojalá que la próxima vez que hablemos sea para que decir y comentar que nuestros legisladores se están haciendo cargo de esta situación y están haciendo lo que tienen que hacer para que haya menos enfermos de cáncer y menos gente que fallezca por esta adicción tan tremenda. Mario, recordamos la página web para quienes quieran conocer un poquito más acerca de la Fundación Interamericana del Corazón. Sí, es www.ficargentina.org, y con FIC Argentina nos encuentran en Twitter y en Instagram, que son también las redes que más usamos. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y siempre a disposición. Muy amable. Gracias a vos. Muchas gracias. Aquí pasaba Mario Bedosti de la Fundación Interamericana del Corazón. Y la intención en las últimas preguntas en particular de saber si los cigarrillos más baratos son peores que lo peor de los cigarrillos más caros, tenía que ver con eso, con que, justo encima los que bajan es lo peor de lo peor, lo que hace más mal, más ¿no? accesible también. Pero bueno, ahí está. Recordamos, Javier, lo poníamos hace un ratito en pantalla, para quienes necesiten acceder con alguna situación de problema de consumo, allí a la línea gratuita 141, quienes tienen personas con problemas de consumo, allí pueden consultar también a dónde dirigirse y poder hablar. Cada vez más, afortunadamente, hay tratamientos específicos que ayudan a dejar el cigarrillo, que, lo decimos, es una adicción muy, muy fuerte, cuesta muchísimo dejar, pero siempre hay que intentarlo, por ahí se consigue, ¿no? Y uno logra dejar de fumar y atentar contra la propia salud. Y a las madres y padres, ¿no? Atentos con los niños de 12, 13 años, que lo dijo allí el especialista, son los que más tentados están en el consumo, ¿no? del cigarrillo.
Así es. Bueno, gracias Ceci, gracias Cristian. Me despido Javier. hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el Sí, lunes, que pero termines de feliz pasar cumpleaños. este día, lo Gracias. pases Muchas hermoso. gracias a todos, gracias por los mensajes. Gracias.